Bien. Bueno, vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos relaciona o sea, va relacionado con triángulos rectángulos. Si yo tengo ese triángulo rectángulo que tiene 4 centímetros de base y 3 centímetros de altura, yo puedo determinar cuál es el valor de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Así se llama, hipotenusa. Y estos dos son catetos. Si yo construyo un cuadrado aquí, todos saben que los cuadrados tienen sus 4 lados iguales. Entonces ahí obtendría un cuadrado de 3 por 3, 9. El área sería 9 centímetros al cuadrado. Y si construyo un cuadrado en la base, entonces iría en los lados de 4 y el área sería 16. 16 más 9 hacen 25. Según el teorema de Pitágoras, el cuadrado que yo construya sobre la hipotenusa tiene que medir la suma de los cuadrados de esos dos lados, de las áreas de los cuadrados de esos dos lados. O sea que tiene que ser 25 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, cada lado va a medir 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros de base y 5 centímetros de altura. Entonces, esa es la representación geométrica del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Escrito en una fórmula, si le damos que la hipotenusa es C, que este cateto es A y que este cateto es B, podemos decir que C cuadrado es A cuadrado más B al cuadrado. Y esa sería la fórmula matemática que nos representa el teorema de Pitágoras. El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre sus catetos. Así lo dice el teorema, ¿verdad? O sea, básicamente vamos a trabajar con esa fórmula, cuidando que C es la hipotenusa, ¿verdad? C es la hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa de ese triángulo? Bueno, solo aplico la fórmula para poder encontrarla, ¿eh? Entonces, la fórmula es C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. C cuadrado es igual A mide 10 y B es 6. Por lo tanto, el cuadrado de la hipotenusa sería 10 al cuadrado, que es 10 por 10. Y 6 al cuadrado, que es 6 por 6,
36. Por lo tanto, el cuadrado sería igual a 136. Y como esa es como una ecuación cuadrática pura, solo le aplico raíz cuadrada en ambos lados y obtengo que C, la medida de C va a ser la raíz de 136 centímetros. Eso sería el valor de C. Si usted lo saca en la calculadora, la raíz cuadrada de 136 es 11.66. Entonces, esa es la medida de la hipotenusa. Y ese es el procedimiento para encontrar esas medidas, ¿verdad? Ahora, en un problema no solo es que va a encontrar la hipotenusa, usted puede encontrar la medida de los catetos también. Y para hacerlo va a usar la misma fórmula. Veamos un ejemplo número 2. Ahí vamos a encontrar el valor de X que desconocemos, ¿verdad? Tenemos la hipotenusa que mide 20 y un cateto mide 6. Hay que encontrar la medida del otro cateto. Bueno, ¿de dónde partimos? Primero a escribir el teorema de Pitágoras. Y luego sustituir los datos. Recuerden que siempre la hipotenusa se encuentra opuesta al ángulo recto. Siempre la van a identificar así, ¿verdad? Opuesta al ángulo recto es el lado más largo, ¿verdad? Entonces la hipotenusa mide 20. Entonces C mide 20. A puede ser este o este, no importa el orden. Digamos que sea X y B, que es el otro cateto, 6. 20 al cuadrado es 20 por 20, ¿verdad? 20 por 20 son 400. Y 6 por 6, 36. Ahora pasamos o transponemos el 36 al otro lado de la ecuación, quedándome 400 menos 36. Bueno, y ahora vamos a restar. 400 menos 36 son 364. Y aplicando raíz cuadrada, entonces el valor del lado desconocido sería la raíz cuadrada de 364. Exactamente 19.07. Vamos a poner 19.1 centímetros. Bueno, entonces esa es la aplicación del teorema de Pitágoras. En otras palabras, entonces el teorema de Pitágoras se utiliza para encontrar uno de los lados del triángulo si usted ya conoce los otros dos, ¿verdad? Tiene que conocer dos, porque si solo conoce uno no hace nada, ¿no? Tiene que conocer la medida de dos lados para poder hallar el tercer lado mediante el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces en el ejercicio 1.2 y 1.3, solo eso se trata, ¿verdad? Encontrar, utilizando el teorema de Pitágoras, el tercer lado. No sé si quieren que hagamos alguno ahí para... ¿O quedó claro? No sé, quiero escucharlos. ¿Está claro o falta? ¿Habrá necesidad de hacer uno más? No, profe, está bien claro el tema. Está bien claro, ¿verdad? Muy bien.
Bueno, entonces veamos en el ejercicio 1.4, dice encuentre la medida desconocida para cada uno de los siguientes triángulos. Y lo mismo que en el ejercicio. Todo eso es reiterativo. Uno de los ejercicios dice así, raíz de 85 centímetros. Este lado mide 6 y este mide X. Entonces hay que encontrar el valor de X. Vamos a ver, Leslie, si me ayuda ahí, ¿cuál es la hipotenusa? A ver, Leslie. Kaylin, entonces, 85, profe. raíz cuadrada de 85, ¿verdad, Kaylin? Sí. Exactamente. Esa es la hipotenusa. Entonces, si yo aplico el teorema de Pitágoras, ese es el cuidado que debo tener. No me vaya a confundir el valor de la hipotenusa. Usted puede cambiar esto. Usted puede decir que este es A o B y este también, que es A o B. No importa. Pero la hipotenusa no puede cambiarla. Entonces, C es igual a raíz de 85, ¿verdad? A, como les decía, puede ser cualquiera, ¿no? X al cuadrado. Y B, 6. Muy bien. Ahora cancelo el cuadrado con la raíz, ¿verdad? Porque recuerden que siempre la potenciación es la operación inversa de la radicación. Entonces usted, si tiene una raíz y la tiene al cuadrado, puede cancelar eso. Que me da 85, ¿no? Y ahí 6 al cuadrado es 36. Luego pasa 36 al otro lado. Eh, y me queda ¿cuánto? 85 menos 36. ¿Cuánto es? Son 49, ¿verdad? 49. Y por último, al aplicar la raíz cuadrada, encuentro que X vale 7 centímetros. Por lo tanto, ese es el resultado. El lado desconocido X sería de 7 centímetros. Bueno, eso sería, ¿verdad? Ahora, en el ejercicio 1.5, miren qué interesante el ejercicio 1.5, ¿verdad? Lo tienen ahí. Solo quiero ver cómo lo resolvería. O vamos a hacer uno parecido. Suponga que le doy un triángulo rectángulo que tiene, vamos a ponerle 30 centímetros. Y aquí vamos a ponerle 24 centímetros. Pero hay otro triángulo aquí, más pequeño. Este vamos a decir que es X, aquí le vamos a poner X, aquí le vamos a poner X. Y aquí le vamos a poner como unos 5. Así. ¿Cómo encontraremos X ahí? Vean, de entrada, para el triángulo grande, yo no podría aplicar el teorema de Pitágoras para el triángulo grande porque
porque no es un triángulo rectángulo, pero sí es un triángulo rectángulo este y también es un triángulo rectángulo el pequeño, porque si aquí hay un ángulo recto, aquí también hay un ángulo recto, ¿verdad? Entonces el procedimiento sería encontrar primero esta medida, vamos a llamarle altura, la vamos a llamar. Si yo encuentro la altura del primer triángulo, esta altura me va a servir con este dato para poder hallar la hipotenusa del triángulo pequeño. ¿Lo ven? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, encontremos primero h del triángulo 1, ¿verdad? ¿Cuánto sería, Osiris, la hipotenusa del triángulo 1? Osiris. Dayami, entonces. 30. 30, ¿verdad? Muy bien, Dayami. Mire, la hipotenusa siempre está opuesta al ángulo recto. Entonces, si yo trabajo para el triángulo 1, que es todo esto, tengo c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. C me acaban de decir que es 30. A puede ser 24 o puede ser H, la letra que usted quiera, ahí no importa. Igual son dos catetos y el otro lado mide 24. Ya, ahora solo tenemos que cuadrar. 30 al cuadrado sería 30 por 30, que es igual a 900, ¿verdad? Y 24 al cuadrado es 24 por 24, que es 576. Entonces, ¿cuánto mide h cuadrado? Sería 900 menos 576. Reste 900 menos 576 y le da 324. Entonces, al aplicar raíz, encuentro que la altura sería igual a la raíz de 324, que es exactamente 18.000. La altura mide 18, entonces ya puedo decir aquí que la altura es igual a 18. Y conociendo entonces que la altura del triángulo grande de este es 18, ya podría trabajar con estos 5 centímetros para poder hallar la hipotenusa del triángulo más pequeño. Ese sería, jóvenes, el procedimiento, ¿verdad? Entonces, continuamos. Por el teorema de Pitágoras, nuevamente vamos a decir que x al cuadrado sería igual, porque la hipotenusa es x, ¿verdad? Sería igual a 18 centímetros al cuadrado más 5 centímetros al cuadrado. Bueno, y ahora lo calculo eso. 18 al cuadrado es 324. Y 5 al cuadrado son 25. Al sumarlos me da 349. De donde obtengo 18.6 o 18.7 redondeado, ¿eh? Bueno, de esa misma manera, siguiendo esos pasos, ustedes van a resolver el ejercicio 1.5. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno, si continuamos. Sí, profe. Ajá. En la página número 100 es, ¿verdad? No, 106.
En la página número 106, número es. Sí, en la página número 106 dice recíproco del teorema de Pitágoras, dice. Si en el triángulo ABC se da que BC es igual a A, CA es igual a B y AB es igual a C, también dice, y también A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, entonces la medida del ángulo C es 90 grados, es decir, el triángulo ABC es rectángulo. Ese sería el recíproco del teorema de Pitágoras y se utiliza para hallar la medida del ángulo C, ¿verdad? Vean, por ejemplo, vean el ejemplo 1.7 para aplicar el teorema, el recíproco del teorema de Pitágoras. Ejemplo 1.7 dice, si las medidas de los lados del triángulo ABC son 15, 8 y 17, determinen mediante el recíproco del teorema de Pitágoras si este es un triángulo rectángulo o no. O sea, si ya le dan las tres medidas a usted, lo que tiene que verificar es que si se cumple el teorema de Pitágoras. Eso es todo. Solo va a calcular mediante el teorema de Pitágoras. Tenemos la ecuación, ¿verdad? C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Y vamos a ver si se cumple esa igualdad. ¿Cuál es el valor de C? ¿Cuánto vale C? 17. Muy bien, Dayami, 17. Entonces voy a escribir 17 centímetros al cuadrado. Igual, ¿cuánto vale A? Mire que A puede ser cualquiera de los dos, puede ser 15 o 8, no importa, ¿verdad? No importa el orden de los sumandos ahí. Y B entonces sería 8. Ahora elevamos al cuadrado, 17 al cuadrado da 289. Y en el otro lado, 15 al cuadrado le da 225. Y 8 al cuadrado le da 64. Bajamos 289 y sumamos estos dos. Si usted suma 225 más 64, le da 289. Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Jóvenes, como la igualdad se cumple, como le da el mismo número, ¿verdad? 289 igual a 289, puedo concluir que el triángulo de 17, 15 y 8 es rectángulo. Una pregunta, ¿por qué le puse el cuadrado ahí? ¿Por qué? ¿Por qué el cuadrado va aquí? Jefferson, ¿por qué el cuadrado va ahí? ¿Qué significa ese cuadrado? Dijimos. A ver, Jefferson. ¿Quién sabe por qué puse yo el cuadrado ahí y no lo coloqué en otro lado? Nadie sabe. Nadie sabe entonces.
¿Cuál es la mayor medida? 8, 15, 17. ¿Cuál es el que mide más? Pues 17. Entonces, el ángulo opuesto a ese lado, vamos a suponer que este sería el ángulo recto, si es que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, estamos suponiendo que desde el principio que este es un triángulo rectángulo. Eso lo comprobamos con esta igualdad. Ahora, el cuadrado lo coloqué ahí porque es el ángulo que se opone al lado mayor. Entonces, de esa manera es que se hace, ¿verdad? Muy bien, entonces, jóvenes, así van a trabajar el ejercicio 1.6. Dice, se dan la medida de 3 lados de varios triángulos. ¿Cuáles son triángulos rectángulos? Le preguntan. Entonces ahí usted va a hacer ese cálculo para verificar cuál de ellos es un triángulo rectángulo. Por ejemplo, vamos a resolver el E para que le quede menos. ¿Va? En el E dice raíz de 3 centímetros, raíz de 4 centímetros y raíz de 5 centímetros. Si usted dibuja un triángulo rectángulo, porque estamos suponiendo que es un triángulo rectángulo, vamos a suponer que el ángulo recto va a ir aquí. ¿Qué lado va a ir aquí? ¿Cuál será la hipotenusa? ¿Raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5? Raíz de 5, Raíz profe. de 5. Raíz de 5, muy bien, porque es el lado más grande. Entonces este va a ser raíz de 5, ¿verdad? Va a ser la hipotenusa, este le vamos a poner raíz de 4 y este le vamos a poner raíz de 3. Y entonces aplicamos el teorema de Pitágoras para, para comprobar si es un triángulo rectángulo o no lo es. Bueno, el teorema de Pitágoras dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa mide raíz de 5. A sería raíz de 4 y B sería raíz de 3. Mire, elimino. Entonces el primero mide 5 centímetros, son en cada uno, entonces queda 5 centímetros. Aquí elimino y me queda 4. Y aquí elimina y le queda 3. Usted me da 5 centímetros Entonces, y 7 centímetros. ¿No? ¿Será 5 centímetros igual a 7 centímetros? ¿A que no? Como este no da la igualdad, 5 no es igual a 7, concluimos que el triángulo no es rectángulo. Esa es la conclusión. Entonces usted va a colocar ahí que el triángulo es rectángulo solo si se cumple la igualdad que está ahí señalada, ¿verdad? Ajá. Esa sería, ¿verdad? Ya después lo que tenemos son aplicaciones. Que esas las vamos a ver mañana. Ya las aplicaciones las veremos mañana. No sé, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Yo les recomiendo que vayan trabajando. Recuerden que me tienen que mandar los ejemplos resueltos, la teoría importante, que es la teoría que está sombreada ahí, ¿verdad? Hay que copiarlo en el cuaderno y hacer los ejercicios. Entonces usted debería de trabajar en los ejercicios que hemos hecho, ¿va? Ya mañana vamos a trabajar con las aplicaciones, si Dios lo permite. Ahí estamos, entonces con eso nos quedamos. Recuerden que estamos por terminar el parcial, ya de la próxima semana a la siguiente tenemos exámenes.
Si deben tarea, mándemela. No puede ser que ahí esté a la carrera el último día haciendo tareas, ¿verdad? No, hombre, trate de relajando. Esta tarea sería para el viernes, así que traten de mandármela, ¿verdad? Antes del viernes a las 6. La próxima semana tienen otras clases, ¿verdad? Las otras materias. Y la siguiente Sí. son los exámenes. Tipo el viernes, jueves, viernes de la otra semana, yo les estaría mandando lo que tienen de acumulativos. ¿Verdad? Si puedo antes, lo voy a hacer. Bueno, eso sería todo. Nos vemos. Mucho gusto. Mañana a la misma hora. Ya, profe. Vaya. Todo, profe. Escucha, profe. Nos vemos. Buenas tardes. Igual. Buenos días. Ok.